Aspire, siéntelo ya. Tu móvil se transforma en tu sucursal. Consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Copaspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Copaspire, creciendo juntos. Copaspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos, hoy estamos otra vez en una emisión más de Creciendo Juntos. Este programa Creciendo Juntos es auspiciado por Coaspire. Coaspire es una organización de intermediación financiera que tiene productos y servicios financieros a la medida de tu necesidad y estamos localizados en 30 puntos de la República Dominicana. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar cómo nuestros mayores, abuelitos, abuelitas, influyen en la formación de nuestro carácter, influyen en la formación de nuestra espiritualidad. Y para eso hemos invitado a Mariela Santos. Mariela Santos es administradora, es mamá, es nieta, por supuesto, y va a estar compartiendo algunas ideas que ella ha estado reflexionando en los últimos días sobre la importancia de los abuelos de la fe y de las abuelas de la fe para nosotros crecer y desarrollarnos de manera íntegra. Saludos, Mariela. Gracias, Robert. Para mí es un honor estar aquí en este espacio compartiendo sobre algunas mujeres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que jugaron un rol muy importante a través de la historia y que quizás no se mencionaban tanto, pero sí por su rol de mujer y todo lo que hicieron fueron importantes. Sí, algo que está resaltando Mariela en esta introducción es que muchos personajes, especialmente las mujeres, las abuelitas, son personajes que a veces se pierden en el mundo de la cotidianidad. Y en ese gran mundo de la historia, de las grandes narrativas, no aparecen, pero juegan un rol significativo en momentos clave de la vida de nuestro desarrollo de fe y, ¿por qué no?, en la vida de nosotros en cualquier escenario. Sí, podemos resaltar cómo las parteras, cuando le asignaron, el faraón dijo que había que matar a todos los niños que nacieran varones en Egipto por toda la fuerza que tenía el pueblo de Israel. Y esas parteras quizás tenían un rol que no se menciona tanto, pero sí se menciona y cómo ellas pudieron rescatar a muchos niños, exacto, incluyendo a Moisés, que fue el liberador del pueblo de Israel. Sí, estamos hablando en esa narrativa del Éxodo, donde de manera interesante el faraón determina que sean asesinados, un infanticidio en este caso, todos los niños varones que nazcan de las mujeres israelitas, de las mujeres hebreas. Y un par de parteras se narran en el capítulo 1 de Éxodo, y es una narrativa completa que va desde el capítulo 1 hasta el 3, donde estas mujeres aparecen de buenas a primeras como la salvadora de estos niños hebreos, preservando la vida cuando el faraón estaba, como dice la gente ahora, en modo matanza, en modo muerte. ¿Qué podemos ver en estas mujeres? Bueno, valentía, porque ahí el faraón dice, ¿por qué no se están matando los niños varones? Y ellas responden, bueno, es que cuando nosotras llegamos ya las mujeres hebreas son muy fuertes y ya ellas han dado a luz sola. El parto está completo. Y nosotras no tenemos cómo intervenir. Sí.
ellas están preservando la vida, pero hablan, o sea, se enfrentan contra el faraón a riesgo de su propia muerte. Sí, y es una valentía que la vemos en muchas mujeres, en personajes que son, como decías tú al principio, escondidos, que están ahí guardaditos y de pronto en esos momentos clave hacen algo totalmente diferente. Fíjense, cuando abordamos este texto en los primeros capítulos de Éxodo, nos damos cuenta de algo muy importante. Hay una especie de triángulo donde el faraón está arriba y está decidiendo la muerte no solamente de estos niños recién nacidos, sino de todos los extranjeros, porque como el texto nos resalta en el capítulo 2 y 3, no solamente son los niños, son también todos los extranjeros que están allí en condiciones de esclavo. El faraón le está haciendo la vida imposible. Sin embargo, estas mujeres, en su condición de subalternas, están defendiendo la vida. Así es. Y muchas veces pasa eso. Sí, también vemos la historia de Ana, cómo ella lidera su propia historia. A diferencia de Sara y Abraham, Ana es la que pide a Dios para poder tener un hijo. Y a pesar de que su esposo minimiza su tristeza y el sacerdote Elí también la considera borracha, ella se mantiene firme y le pide a Dios con toda la fe de que Dios le va a dar un hijo y lo va a poner a disposición de él. O sea, como las mujeres en el pasado eran dueñas de su historia y nosotras también ahora en el presente podemos ser fuertes, tener esa fe para poder hacer cosas que quizás no se entienden. Abraham es que se menciona en la historia de Abraham y Sara como el personaje principal, pero en la historia de Ana es la personaje principal. Sí, y aquí es importante ese recurso espiritual de esas abuelitas que en todas las historias nuestras están presentes, orando por nosotros día y noche. Madres orando por nosotros día y noche, como tú decías, con fe, con mucha confianza en que Dios va a contestar su oración. Y yo sé que cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando han tenido esa experiencia de tener una mujer de fe que ora por nosotros continuamente. En lo personal, yo he tenido la bendición de tener a mi mamá, que tiene siempre un grupo de señoras mayores y que siempre están orando por mí, por situaciones difíciles, por situaciones complejas, y siempre ella me recuerda, mira, fulana, y yo estamos orando por ti. Amén. O sea, es un valor. Cuando tenemos personas dentro de nuestra familia, quizá nadie sabe que están ahí, pero ellas están intercediendo por nosotros. Y ese recurso de fe es valiosísimo para darnos fuerzas, para mover cosas y lograr lo imposible, y para tener esperanza, ¿verdad? Porque Ana, como tú dices, figuras claves, como su marido, el sacerdote, no le ponían tanta atención a su clamor, porque su clamor era un clamor realmente fuerte, porque ella, si no se convertía en madre, todo el mundo la rechazaba, porque su sociedad, digamos que le ponía una etiqueta: no pudo producir un hijo, es una mujer incompleta. Y ella tenía ese anhelo de tener un hijo y dedicárselo a Dios. Mariela, pienso ahora que podemos repasar esa expectativa que tiene la gente con las mujeres de dedicarse solamente
a esos aspectos como más domésticos y maternales, sin contar la posibilidad que tienen también de actuar en grandes decisiones, como fue el caso de las 2 parteras que vimos en la historia de Moisés. Sí, actualmente el trabajo doméstico se ve como algo insignificante, pero si no tenemos la madre que está ahí o la persona que está ahí para cuidar, para proteger, para proveer lo que, aunque no sea lo material, la sociedad estaría incompleta. Tendríamos, bueno, actualmente tenemos muchas dificultades porque las familias están creciendo con hijos que no están siendo atendidos por sus padres, con ninguno de los dos, ¿verdad? Porque están trabajando y eso está afectando mucho la sociedad actualmente. Sí, y es una realidad que, bueno, ahora que yo conozco, por ejemplo, gente que están embarazados y que tienen todo ese lío de quién va a ayudarme en este proceso, lo importante que es la abuela. Sí. La red de apoyo para cuidar y atender, para esa mujer hacer su papel de madre, ¿verdad? Pero también poder seguir laborando y haciendo cosas para reproducir la vida familiar. Así que ese rol de cuidado lo minimizamos, pero es un rol central para la reproducción de la vida. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este personaje, por ejemplo? Que no solo para la reproducción de la vida, sino para la reproducción de la fe. Amén. Cuéntame de otros personajes que son importantes para nosotros tomar en consideración. Bueno, viendo ese rol también de proveer, vemos en el Nuevo Testamento personajes como las discípulas de Jesús, que podemos mencionar a Juana, que no es tan mencionada, siempre se menciona a María Magdalena y las demás Marías. Juana se arriesgó también porque siendo esposa del administrador de Herodes Antipa, decidió apoyar el ministerio de Jesús y eso le podía ocasionar un problema a su esposo, porque como esta mujer está sacando recursos de lo que gana su esposo para apoyar el ministerio. También el rol de Tabita, de Lidia, mujeres que con trabajo manuales de costura pudieron proveer económicamente también para el ministerio. No, y no solamente económicamente, sino que fueron grandes misioneras, grandes mujeres de fe que en sus hogares, ¿verdad? Se expandió el evangelio porque tenían ese compromiso de educar para la fe. Y esa es una tarea que hacen muchas mujeres. Lo vemos en María, en la crianza de José, ese rol central que tenía la mujer de ser educadora de la fe. Y cómo María, dice el texto, que iba guardando todo en su corazón, pero estaba compartiendo con su hijo, con Jesús, estaba compartiendo con Jesús todos los elementos necesarios para que él creciera, como dice el texto en Lucas 2:52, en gracia y sabiduría, y creciera en estatura de una manera saludable. Y ahí también esa dimensión de cómo la espiritualidad tradicional, haciendo puente con el paganismo, pues resalta el rol de la mujer, ¿verdad? Cuando vemos que en mucha experiencia de fe religiosa está presente la mujer, como es el caso de María, ¿verdad? Sí, y cómo yo puedo rescatar cuando estaba leyendo de Tabita con el tema de la costura, cómo ella podía ser proveedora. Me recuerda a mi mamá que básicamente nos mantuvo en un tiempo muy difícil
a través de la costura. Y eso nos dio el sustento a nosotros para poder seguir adelante, para poder estudiar, para poder luego ser las personas que somos, los profesionales que somos, y tener un futuro mejor. O sea, ella buscó la manera de, a través de la costura, poder sustentarnos y darnos el pan. Y sabemos de muchas mujeres, ¿verdad?, común y corriente de nuestro pueblo, que son trabajadoras, que son fuertes, que se mantienen ahí para asegurar la calidad de vida de sus hijos. Y no solamente eso, también darle una buena educación y proveerle recursos para que se puedan desarrollar de una manera saludable y puedan desarrollar la fe. Amigos, amigas, en el día de hoy estamos hablando de cómo educamos para la fe y de cómo esas abuelitas, esas mujeres valiosas en nuestra vida, van poniendo piedrecitas que son importantes para construir nuestra espiritualidad y para construir una sociedad diferente, porque esa espiritualidad está llena de valores que hace que nosotros seamos diferentes. Estamos con Mariela Santos, quien nos está compartiendo de algunas historias de mujeres en la Biblia, donde podemos ver esas experiencias de cómo Dios usa a estas mujeres para enriquecer la vida de las personas. Mariela, hemos visto el caso de Tabita, de Lidia, grandes mujeres del Nuevo Testamento. Hemos visto la vida de María, de Ana, ¿verdad?, de los tiempos mismos de Jesús, cómo fueron tan importantes en el rol de cuidar, por un lado, y por otro lado, de educar en la fe. ¿Qué otras mujeres pudiéramos encontrar que nos sirvan de ejemplo para este trabajo de desarrollar la fe? Bueno, volviendo al Antiguo Testamento, también podemos rescatar esa historia de esa abuela, que es Noemí, cómo ella cuidó de sus nueras, ¿verdad? Y estando en un país extranjero, cómo ella las cuidó, no las dejó solas, y cómo Ruth quiso cuidar de ella y no dejarla, ¿verdad? Wow, y yo creo que aquí hay algo muy interesante en esta historia, señores. Es una mujer migrante. Invita a otra a migrar a otro sitio con todas las implicaciones que nosotros sabemos que significan la movilidad humana, más en este momento que vive el mundo, donde todo el mundo está caminando de un lado a otro y se está moviendo, la incertidumbre que la gente tiene cuando se va a un país diferente, y cómo esta señora Noemí, en medio de, como tú dices, de la incertidumbre, se anima a cuidar a sus nueras, se anima a cuidar a sus nietos y se aventura a una nueva vida, volviendo a su tierra después de haber tenido una historia relativamente exitosa en otro sitio. Y ahí está ella, ¿verdad? Primero, fiel a su tradición, que es muy importante, cómo esa figura de las abuelas nos cuidan y nos acompañan, siguiendo una tradición, siguiendo su experiencia de fe, su larga experiencia de fe, y nos llevan hacia lo sabio, hacia lo conveniente. ¿Qué más podemos hablar ahí de Ruth, de Noemí? Porque vemos también en Ruth mucha sagacidad, mucha audacia para seguir hacia adelante. Porque fíjate, en el fondo está la historia de preservar la línea mesiánica, sí, el legado mesiánico. Sí, Noemí me gusta mucho lo que se ve en el texto, porque Noemí le pide que se case con otra persona para poder ella preservar, ¿verdad?, y tener un matrimonio. Quizás eso no es lo que una
suegra le diría a una nuera, ¿verdad? Convencionalmente no. Sí, y cómo ellas hacen esa amistad, cómo son amigas. O sea, regularmente lo que se habla de la suegra es que mi suegra, que dan carpeta, que dan molestia, sí. Y aquí se ve un ejemplo de amor, de unidad, de amistad, que eso hace falta mucho. Sí, y qué bueno, ¿verdad? Porque también nos dan un ejemplo de cómo entre familia llevarnos de calidad, tener relaciones de calidad, por un lado. Por otro lado, tener relaciones también significativas y de trascendencia, que no solamente está dado por mis intereses. Noemí probablemente podía pensar, bueno, a mí lo que me interesa es que esté para el servicio mío, pero lo vio como más de trascendencia, como mi familia, mi descendencia sigue, aunque sea de una manera no convencional. Sí, y que, por ejemplo, si tú faltas, por ejemplo, ¿cómo puedes, tu mamá queda protegida por mí? O sea, cómo ahí se ve cómo Ruth cuidó de Noemí sin estar su esposo. Sí. Y lo importante que es eso, contar con una persona que pueda ser, que aunque no es de sangre, ya es una familia. Sí. Y eso es muy difícil conseguir. Formar unos vínculos familiares tan fuertes, unos lazos familiares tan fuertes, que después de la muerte de la persona relacionada sanguíneamente, yo sigo trabajando y siendo parte del proyecto de familia, aunque no tenga el vínculo sanguíneo. Y eso es muy, muy valioso. Nos habla a nosotros de la fuerza del amor, de la fuerza incluso también del compromiso que hacemos de hacernos familia. Porque tú mencionabas algo que me parece valiosísimo. Estamos frente a una historia donde trasciende la relación más allá de la relación que se da por la situación del estatus del matrimonio, y esa relación trasciende. Y eso sería muy bonito, ¿verdad?, en un contexto donde la gente tiene mucho cuestionamiento y hace mucha broma sobre la suegra, pero que en el fondo, yo personalmente lo que conozco es muchas suegras valiosas y muchas suegras sabias y entendidas, que en vez de ser carpeta, sirven de puente y de vínculo para mantener la relación matrimonial. Así es. También podemos resaltar, siguiendo con los libros de la Biblia, a Esther. Cómo ella también se sacrificó, ¿verdad?, para el bien común, a pesar de todo. O sea, presentarse ante el rey, vestirse apropiadamente para ser atractiva, para poder beneficiar a otros, no un beneficio propio de ella, sino beneficiar a otros. Esa valentía, como mencionábamos anteriormente, que tenían las parteras, también vemos la valentía en Esther. Sí, yo decía ahorita la palabra audacia, porque hay que tener como esa chispa para sacar provecho a las oportunidades que nos presenta la vida. Y en este caso, como tú dices, esta mujer aprovecha sus posibilidades, dirían ahora su percha, ¿verdad?, para deslumbrar en una actividad que era lo más natural para esas sociedades antiguas, donde los reyes se le presentaba a digamos que a todas las jóvenes. Era una tradición, una cultura patriarcal, una cultura muy machista, y eso era como algo típico, y una persona que obviamente tenía mucho poder.
No es lo mismo tú ir a un reinado de belleza porque tú quieres exhibirte, que tú decir, esta es la gran oportunidad para yo ayudar a mi pueblo. Es decir, desde esa ubicación histórica podemos ver esa sagacidad, audacia, valentía, como tú dices, de este personaje Esther para ponerse al servicio de los demás a partir de esa conexión con la monarquía. Me recuerda mucho el caso de Nehemías, ¿verdad? Que le sacó provecho al ser un sirviente de confianza del rey para ir a trabajar y reconstruir las murallas y el pueblo de Israel que estaba destruido. Yo creo que aquí también hay algo muy importante. La sabiduría de esas mujeres mayores nos muestran a nosotros que no hay que tener una buena carrera, una buena cantidad de estudios para tú saber tomar buenas decisiones oportunas y decisiones inteligentes. Sí, sí. Vemos volviendo a Moisés, cómo su mamá toma esa decisión. Sí, una decisión arriesgada. Sí, y hizo todo como si fuera la mujer más inteligente. Planificó todo. O sea, ella planificó, organizó de tal manera de que ella misma cría a su propio hijo. O sea, la hija del faraón rescata a Moisés, pero la busca ella como su, ¿verdad? Como su nodriza, su nana, para su niñera. Decir, su niñera, para decirlo. Y vemos cuánta inteligencia, ¿verdad? Y desprenderse de un hijo no es fácil, no debe ser fácil. Y cómo ella se desprende de su hijo para darle la vida. Sí. Para darle la vida. Que es un instinto maternal muy fuerte, ¿verdad? Yo prefiero arriesgar en esta circunstancia a mi hijo para que pueda tener vida antes que llegue el ejército egipcio y me lo sacrifique aquí delante de mí. Es muy, muy valioso. Sí, yo creo que has traído una historia también muy relevante, porque nosotros en nuestra cotidianidad vemos muchas mujeres que hacen de todo para que su hijo pueda preservar la vida. Mujeres empobrecidas que salen a tocar puertas para un medicamento para su hijo, que tocan cualquier puerta y que hacen de todo para que su hijo pueda garantizar la vida. Y veo también aquí, Mariela, una alianza, porque la hija, con todo y ser pequeña, ¿verdad? La hermanita de Moisés, con todo y ser una mujer, una niña, está en sintonía con la sabiduría de su mamá para el mismo fin: preservar la vida del niño, preservar la vida de Moisés. Y yo, esa pregunta que a veces uno se hace para buscarle la quinta pata al gato, imagínense si esa historia, si a esa mujer no se le ocurre eso, ¿qué hubiese pasado? Bueno, la historia del pueblo de Israel hubiera sido complicada. O, digámoslo, lo estamos diciendo en una suposición, ¿verdad? Pero de otra manera Dios lo hubiese hecho. Pero qué importante es cómo Dios facilitó esta historia para rescatar al gran legislador del pueblo de Israel. Muy, muy interesante. Y cómo usó mujeres para lograr eso. Sí. Primero la partera, luego la madre, luego la hija y la hermana de Faraón. Así que era todo un cuadro de mujeres para proteger la vida del gran legislador. Digámoslo así, es el gran hombre, profeta de Israel. Y así continuar la historia de salvación
de todo el pueblo. Una interesante historia y digámoslo así como una interesante alianza de mujeres para preservar y cuidar la vida. Amén. Bueno, Mariela, ¿qué podemos decir, qué podemos concluir de la importancia de esta historia de mujeres, muchas de ellas mayores de edad, que dan todo para cuidar y preservar la fe? Es como una historia de esperanza, de fortaleza, decirnos a nosotras mismas, las mujeres, que no hay nada que no podamos hacer, sino que Dios nos ve, así como vio a Ana y ve cuál es nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que queremos hacer, y siempre va a estar ahí para apoyarnos, para ayudarnos. Y esa teología de la abuela de la fe, debemos verla con más intención, tanto en la Biblia como en nuestra cotidianidad, porque nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestras madres, yo que soy madre, tenemos esa fortaleza para poder apoyar a otros y dar vida. Interesante. Gracias, Mariela, por compartir en este programa. Gracias a cada uno de ustedes que siempre nos siguen en cada una de las emisiones de Creciendo Juntos. Y recuerden, vamos a cuidar a nuestras abuelitas, vamos a cuidar a nuestros mayores, porque ellos son fuente de riqueza, fuente de edificación, y el llamado es a valorar todas esas personas que, aún siendo sencillas, comunes, que están en el espacio de la cotidianidad, nos brindan tanto valor para nosotros seguir adelante. Como decía Mariela, nos brindan esperanza, fuerza, resistencia para seguir. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Llámanos para informarte. 809-688-5101. Coaspire, siéntelo ya, tu móvil se transforma en tu sucursal, consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Copaspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Copaspire, creciendo juntos. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.